Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a JF Electronic, el único canal que no le da pena estallar condensadores en el laboratorio. Comencemos. Hoy vamos a empezar con el tema de supernovas. Por consiguiente, ya deben tener claro el concepto de nos o primera vez de Kirchhoff. Diré primera ley de Kirchhoff. Pero si aún tienen dudas al respecto, los invito a ver la explicación referente al tema que ya realicé en el canal. Excepto la primera vez de Kirchhoff, esa es mejor que la busquen en Xvideos. ¿Por qué no se han suscrito? Básicamente lo que debemos tener en cuenta cuando usamos el término de voltaje de un nodo, nos referimos a la diferencia de potencial entre dos nodos de un circuito. Pero como esto ya lo expliqué en mis videos anteriores, y no falta el perezoso que no lo vea, voy a colocar la explicación anterior en cámara rápida. Entonces la primera pregunta que se suele hacer es, ¿qué es un nodo en circuitos eléctricos? La respuesta es muy sencilla. Se puede decir que un nodo es un punto donde dos o más elementos tienen una conexión en común. En pantalla aparecen dos ejemplos de nodo que significan exactamente la misma cosa, pero se dibujan de diferente manera. Esto para tenerlo bastante en cuenta. Entonces la ley de corriente de Kirchhoff establece que la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen por este nodo. Como sabemos que toda la energía es conservativa, es lógico pensar que si inyectamos más corriente a un nodo, tiene que ser evacuada por alguna de las ramas que lo conectan. Pero también debemos tener en cuenta lo que consideramos como tierra en un circuito eléctrico, ya que este nos va a afectar el desarrollo y el funcionamiento de este circuito. Entonces se puede decir que la tierra es un punto de referencia que se utiliza en electricidad para tener un polo común dentro de todo el circuito. Otro término que debemos tener en cuenta es la diferencia de potencial de una fuente. Cuando hablamos de diferencia de potencial nos referimos a la diferencia de energía por unidad de carga entre dos puntos de un circuito. Pero para no confundirlos demasiado con este término, ya que solo para explicarlo se necesitaría un video que hable sobre este tema, lo voy a decir de la siguiente forma. La diferencia de potencial, ya sea de una resistencia o de una fuente, es la resta del voltaje que cae en cada una de sus terminales. Un ejemplo para que se entienda mejor. En una pila de 9 voltios existen dos terminales, uno que es el positivo y el otro es la tierra. El positivo tiene un voltaje de salida de 9 voltios y el terminal tierra un voltaje de 0 voltios. Como dije anteriormente, la tierra es un punto de referencia, por ende el voltaje debe ser 0 voltios para que exista una diferencia de potencial de 9 voltios. Entonces la diferencia de potencial de esa pila es la resta del voltaje mayor menos el voltaje menor. En este caso, 9 voltios menos 0 voltios es igual a 9. Por ende, la pila tiene una diferencia de potencial de 9 voltios. En una resistencia pasa lo mismo. Si mi resistencia en el terminal 1 tiene 5 voltios y en el terminal 2 tiene 2 voltios, la diferencia de potencial o el voltaje de la resistencia es la resta del voltaje de los dos terminales. En este caso, 5 voltios menos 2 voltios y esto es igual a 3 voltios. Por ende, la diferencia de potencial o el voltaje que cae en esta resistencia es de 3 voltios. Es importante que quede claro esa explicación. Para el desarrollo del ejercicio se va a usar bastante. Último, y antes de empezar el desarrollo del ejercicio, debo aclarar que para hallar la corriente de una resistencia por ley de Ohm usamos voltaje sobre resistencia. Eso debemos tenerlo todo el mundo claro. Si tomamos el ejemplo anterior de la resistencia, para encontrar la corriente debemos usar el voltaje que cae en esta. A esto me refiero que el voltaje va a ser igual a el voltaje del terminal 1 menos el voltaje del terminal 2. Y todo esto sobre la resistencia. Y así podemos encontrar la corriente por... Listo, espero que hayan comprendido lo del diferencial de potencial. Ahora se estarán preguntando qué es un supernodo y cómo aparece. Simple, un supernodo aparece cuando existe una fuente de voltaje que no está aterrizada al nodo tierra y está en medio de dos nodos. Pero ¿qué pasa con esta fuente? La corriente que pasa por dicha fuente de voltaje no puede ser calculada directamente. Además, no podemos escribir las ecuaciones de corrientes para los dos nodos en los cuales está ubicada. Por esta razón debemos combinar los nodos involucrados de la fuente, ya que sabemos que la suma de dichos voltajes de nodos será 0. Esta combinación de los dos nodos es llamada el método de supernodo y requiere una ecuación adicional que involucre las tensiones que afectan a la fuente. Entonces, para dar solución a este tipo de ejercicio vamos a sacar una ecuación adicional, la cual llamaremos ecuación de supernodo, y después de sacar dicha ecuación debemos eliminar la fuente de voltaje, a lo que llamaremos colocarla en punto muerto. Teóricamente, para colocar una fuente de voltaje en punto muerto debemos hacer un corto entre sus dos terminales. Estos conceptos los debemos tener siempre en cuenta, pero ya dejémonos de tanta teoría. Ya resuelve el maldito ejercicio. Calma, calma. Ahora sí, el ejercicio propuesto acaba de aparecer en pantalla. El ejercicio cuenta con 4 resistencias, una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Más fácil no puede ser. Lo primero que vamos a realizar es colocar nuestra tierra o punto de referencia. Depende de dónde se coloque, vamos a evitar o vamos a generar supernodo. Y como mencioné anteriormente, un supernodo aparece cuando existe una fuente de voltaje que no está aterrizada a tierra. En mi caso voy a colocar la tierra en el nodo de abajo.
Y algunos se preguntarán, ¿ay, se puede colocar la Tierra en uno de los nodos de la fuente de voltaje y así evitar el supernodo? ¡Claro que sí! Eso sería genial si el tema no se llamara supernodos. Por este motivo la coloqué abajo, para que la fuente quedara en un supernodo. Después de colocar la Tierra, debemos nombrar nuestros nodos restantes. Y les recuerdo, Un nodo es un punto donde dos o más componentes tienen una conexión común. en mi caso los llamaré X, Y y Z, pero ustedes lo pueden nombrar como quieran. Lo primero que vamos a realizar es hallar la ecuación del supernodo y después colocar la fuente en punto muerto. Es bastante sencillo sacar dicha ecuación. Vamos a tomar el nodo del terminal positivo de la fuente En mi caso, Z. y lo vamos a restar con el nodo del terminal negativo de la fuente, y esto es igual al valor del voltaje de la fuente, que son 9 voltios. La ecuación nos quedaría Z menos Y igual a 9 voltios. La llamaremos ecuación SP y la dejaremos quieta por el momento. Proseguimos a colocar en punto muerto la fuente. Después de sacar la ecuación del supernodo ya podemos realizar las ecuaciones de los nodos como típicamente hemos venido haciendo. Voy a empezar desarrollando el nodo X. Vamos a marcar las corrientes involucradas en dicho nodo. Y como dice la ley de corriente de Kirchhoff, Las corrientes que entran a un nodo son iguales a las que salen. por ende la ecuación nos queda de la siguiente forma. I1 igual a I2 más I3. Ahora reemplazamos. Como tenemos una fuente de corriente que entra al nodo, La vamos a tomar como positiva. pero si tienen un ejercicio en donde la corriente de la fuente sale del nodo, Entonces la toman como negativa. por consiguiente reemplazamos I1 por 0.5 amperios positivos. Para reemplazar I2 se usa la ley de Ohm. Como bien saben, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, el voltaje de la resistencia es el diferencial de potencial de sus dos terminales. Por este motivo, I2 es igual al voltaje del nodo X o terminal principal menos el voltaje del nodo Y o terminal secundario sobre el valor de resistencia. Recuerden que el nodo principal es el nodo en el que estamos posicionados. Para I3 es la misma lógica. I3 es igual al nodo X, nodo principal, menos el nodo Z, nodo secundario, sobre el valor de resistencia. Ya tenemos la ecuación. Lo que nos resta es realizar las operaciones algebraicas correspondientes. Matemáticas de primaria. Separar las fracciones, sumar términos semejantes, X con X, Y con Y, Z con Z, hombre con hombre, mujer con mujer y así del mismo modo en el sentido contrario. y la primera ecuación nos queda de la siguiente forma. 7/12 de X menos 1/4 de Y menos 1/3 de Z igual a 0.5 amperios. Ahora vamos a desarrollar el nodo Y, pero como pueden observar aquí pasa algo curioso. Como ya no tenemos la fuente de voltaje que nos separan los dos nodos, este se convertiría en uno solo. Entonces vamos a desarrollar el nodo Y y el nodo Z como hemos venido realizando, con la única diferencia que vamos a meter las ecuaciones del nodo Y y Z en una sola, pero siempre respetando el nombre del nodo, aunque se haya convertido en uno solo. Tal vez y solo tal vez los confundí un poco con lo que acabo de decir, entonces es mejor mostrarles el procedimiento. Entonces, como esto es la repetidera de la repetidera, lo primero que vamos a realizar es colocar las corrientes involucradas y nombrarlas. Las tomamos como salientes. No colocamos corriente entre Y y Z porque, como dije anteriormente, Es un mismo nodo, pero llamado de dos formas. Un ejemplo es que la mayoría tenemos dos nombres, pero somos una misma persona. entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera. Ix igual a I1 más I2 más I3 más I4. Ahora vamos a reemplazar nuestras corrientes por las ecuaciones equivalentes de la ley de Ohm. Como no tenemos fuente de corriente que entre o salga del nodo, reemplazamos Ix con 0 amperios. I1 es igual al voltaje del nodo Y, terminal principal menos el voltaje del nodo X, terminal secundario, sobre el valor de resistencia. I2 es igual al voltaje del nodo Y o terminal principal menos el voltaje del nodo tierra o terminal secundario, Recuerden que la Tierra es el punto de referencia, por consiguiente se toma como 0 voltios. sobre el valor de resistencia. I3 es igual al voltaje del nodo Y o terminal principal menos el voltaje del nodo tierra o terminal secundario sobre el valor de resistencia. I4 es igual al voltaje del nodo Z o terminal principal menos el voltaje del nodo X o terminal secundario sobre el valor de resistencia. Y la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Y volvemos a hacer las matemáticas de primaria. Separamos las fracciones, sumamos términos semejantes y hacemos sumas y restas. Y nos da menos 7/12 de X más 5/4 de Y más 5/6 de Z igual a 0. Así o más fácil. Ya tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. Entonces aquí viene a jugar la ecuación de la supermalla que hallamos al inicio del ejercicio. Pero la ecuación de la supermalla tiene voltaje y no corriente.
Entonces vamos a despejar cualquiera de las dos incógnitas y la vamos a reemplazar en las dos ecuaciones que hallamos anteriormente. En mi caso voy a despejar z, pero ustedes pueden despejar cualquiera de las dos. Igual tiene que dar lo mismo. Nos quedaría de la siguiente forma: z igual a 9 voltios menos y. Después de despejar la ecuación de la supermalla, reemplazamos las variables z de nuestras ecuaciones por 9 voltios menos y. Las variables están multiplicando las fracciones, así que no la vayan a cagar. Las ecuaciones nos quedarían de la siguiente manera. Ay, ahora volvemos a hacer lo mismo. Multiplicamos y sumamos términos semejantes. Uy, aquí qué pasó. Si observan bien, en las ecuaciones tenemos dos fracciones que no tienen ninguna variable. Como tenemos voltaje sobre resistencia, esto es equivalente a corriente. Por este motivo nos da una ecuación 7.5 amperios y 3 amperios en la otra. Porque según la dichosa ley de Ohm, voltaje sobre resistencia da corriente. Como nos da corriente y al otro lado también tenemos corriente, pues simple, despejamos y sumamos. Por fin ya tenemos dos variables con dos incógnitas, por ende ya podemos encontrar los dos valores de las variables por cualquier método de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Por cualquier método tiene que dar lo mismo. Y no falta el que empiece: ay, es que yo no conozco ese método, enseña mejor. Para eso está Julio, profe. Yo por mi parte voy a usar el método de eliminación. Casualmente puedo eliminar una variable sin realizar ninguna operación adicional. Y eso que ni siquiera preparé el ejercicio. Entonces sumamos las dos ecuaciones entre ellas y nos queda de la siguiente manera. Ya podemos despejar el voltaje del nodo Y sin ningún problema. Aquí realizamos la multiplicación entre los extremos. Cuando realizamos esto nos queda corriente por resistencia y según la ley de Ohm, esto nos da voltaje. El nodo Y nos da Y igual a menos 8 tercios de voltio, o lo que es equivalente Y igual a menos 2.667 voltios. Después de hallar el voltaje del nodo Y, ya podemos encontrar los otros voltajes de nodo solamente reemplazando dicho valor en cualquiera de las ecuaciones y despejando los otros voltajes. Entonces tomaré la ecuación de la supermalla y despejaré el valor de Z, lo que nos da 19 tercios, o lo que es equivalente a 6.333 voltios. Ahora simplemente tomamos cualquiera de las dos ecuaciones y despejamos X. Reemplazamos el valor de Y, nuevamente aplicamos la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia nos da corriente. Como nos da corriente y al otro lado tenemos corriente, entonces simplemente despejamos y sumamos los términos de corriente y ya. Y por último, el voltaje de X nos da 10 tercios de voltio, o lo que es equivalente a 3.333, etc. Por fin hemos encontrado todos los voltajes de nodo del ejercicio. Pero no se vayan todavía, que aún falta lo más interesante. Si en dado caso les toca encontrar una corriente en específico, solamente tomamos la ecuación de la corriente que necesitamos hallar. Así de simple. En este caso voy a hallar la corriente que pasa por la resistencia 3. Decimos que la corriente en R3 es igual al voltaje del nodo principal X menos el voltaje del nodo secundario Y sobre el valor de resistencia. Y se preguntarán: ay, pero yo puedo coger el nodo Y como nodo principal. Sí, lo pueden hacer, no hay problema. Reemplazamos los valores y resolvemos. Nos da una corriente de 1.5 amperios. Sencillo, ¿sí o no? Por último, si queremos hallar el voltaje o el diferencial de potencial de una resistencia en específico, ¿y para qué se pregunta? ¿Luego no hallamos ya esos voltajes? No, los voltajes que hallamos fueron los voltajes de nodo, no los de las resistencias. Por mi parte voy a hallar el voltaje que cae en la resistencia R4 solamente. Entonces restamos el voltaje del nodo principal menos el voltaje del nodo secundario, lo que nos da un voltaje de menos 3 voltios. Si llegaron a este punto me alegra bastante. Y antes que escriban: ay, es que eso no me da, ay, no me dan esos valores, hizo la operación mal. Les recuerdo que en todos mis videos de teoría básica coloco las simulaciones correspondientes al ejercicio en donde se comprueban todos los valores obtenidos. Pero en este video voy a realizar algo diferente y voy a analizar los valores obtenidos. Digamos, en el voltaje del nodo Y observamos que da un valor negativo y se preguntarán el por qué. Simplemente nos indica el sentido que lleva la corriente. Si recuerdan bien, yo tomé la corriente del nodo Y como saliente, pero como observan en la simulación, la corriente entra al nodo. Por este motivo el signo nos da negativo. Eso no quiere decir que haya quedado mal. Si ustedes tomaran el sentido de la corriente de forma diferente, puede que les cambie los signos del voltaje, pero tiene que dar el mismo valor. Pero repito, no quiere decir que esté mal. Y lo interesante de este simulador online es que si colocamos el mouse sobre las resistencias podemos ver las características del circuito.
Ay, bueno, esta vez estuvo un poco largo el video, pero traté de explicarlo de la forma más sencilla que pude. Espero que les gustara, así que suscríbanse, comparten y denle un gran like. Bye.